Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy feliz viernes, muy feliz vida. Desearte si estás aquí en España y estás de puente, pues que lo disfrutes mucho. Desearte si te toca trabajar, que también ocurre, también a mucha gente le ocurre, pues que lo trabajes con alegría y que lo disfrutes también a tu manera. Recordarte que hoy nos despedimos hasta el próximo lunes día 16, porque vamos a estar ahí en plan en pollones, dándolo todo. Y me apetece mucho que nos despidamos hasta ese día con este oráculo del Yule, que como ya se va acercando, aparte de todo, ese momento Yule, ese momento tan especial del año, eh, ya sabes que aquí no hablamos de lo comercial, del trasiego, el trajín ese, del consumismo y demás, nada que ver. Hablamos de ese momento en el que nos metemos un poquito hacia adentro para luego salir, como hace el propio invierno, al menos aquí en esta región. Ya sé que los amigos de Chile, de Argentina y demás están en pleno verano, disfrútenlo, pero metafóricamente el Yule, la Navidad, tiene ese significado de un planeta, una tierra, un lugar que se refugia en su interior, en su oscuridad, para ver dentro de esa oscuridad, aunque suene un poco contradictorio esto que decimos. Entonces, me apetece mucho que nos regalemos, aparte de todo, con esta semana que tenemos, que nos han tirado de las orejas, que nos han dicho que no confiamos, etcétera. Todo eso, pues yo creo que nos merecemos hoy también un poquito, que no creas que este no tira de las orejas, este tira de las orejas como el que más, ya lo creo. Anda que no me han dado a mí para el pelo, y eso que no tengo mucho. Pero me apetece mucho que nos despidamos con este oráculo tan especial. Seguramente también en esta Navidad, en este Yule, hagamos algo especial, seguramente haremos algún en vivo, que también los hemos tenido que dejar un poco aparcados porque es que no llegamos a todo y las cosas hay que hacerlas bien o mejor no hacerlas. Pero me apetece mucho esa reunioncita así en casa, con unas galletitas estas de jengibre y demás, tan propias del Yule, así que ya lo organizaremos. De momento, un día a la vez, y gracias por estar aquí, que no te lo he dicho, discúlpame. Gracias por estar aquí. ¿Cuál es ese mensaje que tenemos para este momento, para este viernes, o para este momento, simplemente cuando quiera que sea que esto llegue a ti, del oráculo del Yule, de la serie Estaciones de la Bruja? Por favor, ¿cuál es ese mensaje? Este es. Oh, qué bonita esta carta. Los hombres sabios. Mira qué profunda la carta y mira qué profunda esa mirada. Fíjate. Dice así: si no fuera por las canciones familiares que resuenan en mi espíritu dorsal, habría perdido lo que estaba perdido y nunca habría encontrado mi propósito. Te repito, igual te suena extraño, pero es así. Si no fuera por las canciones familiares que resuenan en mi espina dorsal, habría perdido lo que estaba perdido y nunca hubiera encontrado mi propósito. No es ningún trabalenguas, no es que nos estemos riendo de ti, ni mucho menos. Te leo, carta número 20. Es que tiene un mensaje realmente muy especial y ese juego de palabras lo vas a entender. Dice así: los hombres sabios te guían para que utilices tu lógica y tu intelecto en este momento. Hay momentos en los que debes dejarte llevar por el corazón y la emoción, pero también hay momentos en los que tus convicciones, tus creencias y lo que sabes que es correcto te sirven como una referencia. Este es uno de esos momentos. Sacar en la tirada la carta de los hombres sabios es una señal de que necesitas claridad mental para navegar por la situación en la que te encuentras, la que quiera que sea, o por el momento en el que te encuentras, o no sé si quizás preguntaste por algo, o estás focalizado o focalizada en algo. No permitas que las emociones nublen tu juicio. Debes tener capacidad de decisión y tomar el control de la situación a la que te enfrentas. Que aparezca la carta de los hombres sabios puede ser también una señal de que estás preparado o preparada para dar un paso adelante y ser el líder al que los demás siguen. Los hombres sabios también pueden aparecer en una lectura para representar a una persona en tu vida que tiene un poder y una autoridad considerables. Esta persona puede ser un abogado, un mentor, un asesor financiero o un profesor que tiene la experiencia necesaria para guiarte en tu camino. En el caso de no tener a nadie en tu vida
que se ajuste a dicha descripción, se te está guiando para que encuentres a alguien a quien pedir consejo. Contar con un sabio a tu lado es siempre una buena idea. Esta carta de los hombres sabios hace referencia, por eso lo que decíamos al principio, de las canciones familiares que resuenan en mi espina dorsal, porque hace referencia a la sabiduría más auténtica, que es la sabiduría emocional, lo que sientes, lo que sabes, porque lo llevas dentro. Fíjate que esta semana hemos estado hablando mucho de la mente ego, de no dejarnos llevar por esa mente ego. Aquí te están hablando de la mente conectada con las emociones o la mente conectada con el ser, porque obviamente también somos un cuerpo mental o también tenemos un cuerpo mental y no podemos ni debemos quitar eso de en medio, sacar eso de la ecuación. Lo que hay que intentar sacar de la ecuación es la mente ego, el momento egoico y el momento de creer que lo sabemos todos. Pero aquí esta carta te está hablando una vez más, porque yo creo que toda esta semana ha ido un poco por ahí, de que sabes lo que tienes que hacer, o incluso que confíes en esa sabiduría, o que confíes en lo que tú sabes que para ti, lo que decía antes, lo que es tu verdad. Tú sabes, tú estás convencido o convencida de cuáles son tus creencias, tú estás convencido o convencida de lo que tú sabes que es verdad en tu vida, lo que tú experimentas, lo que tú pasas, lo que tú has pasado, lo que tú has vivido, todo eso. Hoy es momento, este es el momento de llamar a capítulo a esa sabiduría, de enfrentarte a ella y de con eso enfrentar todo lo que tú tengas que enfrentar en este momento. Cuando te hablaban también de los hombres sabios como un abogado, un mentor, yo siento que también hacen referencia a ti, a lo que tú ya sabes, pero indudablemente buscar fuera, que incluso puede ser también no ya una persona, que también por supuesto, sino buscar fuera, atreverte a descubrir, atreverte a incluso, te diría, desafiar esa sabiduría, buscar cosas nuevas, qué sé y qué puedo saber a partir de ahora, o qué cosas nuevas en definitiva puedo saber, qué cosas nuevas puedo aprender, todo eso. Pero yo, sobre todo, ya me contarás qué te resuena, pero para mí, sobre todo, están haciendo referencia a que le des valor a lo que tú crees, a la sabiduría que tú tienes, a lo que es tu pensamiento sano, a lo que es tu campo mental bien aspectado, que siempre es el campo mental que está conectado con el ser, con el campo emocional. Eso que se llama inspiración, eso que se llama estar iluminado, eso que se llama ser sabio, en definitiva. Acontece cuando tienes la mente lúcida, porque la tienes conectada al motor de esa sabiduría que es el corazoncito, ¿sí? Entonces aquí te están diciendo, ante muchas cosas quizás tengas que poner las emociones a un lado. Incluso cuando vimos el 7 de copas con la sota de bastos hablábamos de eso, de ser prácticos, ¿no? De no dejarnos llevar por ensoñaciones, pero no dejar por eso de sentir cosas, todo lo contrario, dejarnos llevar por aquello que sentimos y en base a eso tomar decisiones y en base a eso planificar o hacer camino, en definitiva. Así que yo me despido diciéndote que eres una persona muy sabia, que tienes una sabiduría muy grande y que lo que falta es que tú te lo creas, lo que falta es que tú seas consciente de eso, que tú escuches esa voz sí, la voz del ego no, la voz del ego, lo que decimos, la damos por loca, que para eso es la loca de la casa, y no pasa nada, la queremos igual, pero es que es la loca de la casa, y como tal hay que considerarla. Así que apuesta por esa sabiduría, y si requieres de alguien, también es muy bonito, qué bonito es pedirle a un amigo, a tu papá, a tu mamá, yo qué sé, un consejo o simplemente contrastar. Oye, yo siento esto, ¿tú qué opinas? Eso es muy bonito y eso es muy sabio también. Así que ahí lo tienes. Ese es el mensaje del oráculo de Yule para este momento. Te dejo toda esta semana para que seas muy feliz, eso espero de corazón, que seas muy feliz y que disfrutes mucho de estos días, que no nos veremos por aquí. Y segundo, para que, si te apetece y si así lo sientes, puedas integrar todo este trabajo, puedas integrar toda esta información y ya pues a la vuelta a ver qué nos cuentan, a la vuelta que ya estaremos mucho más cerca de ese Yule y probablemente ya tengamos más o menos definido qué queremos hacer, cómo queremos celebrar aquí la Navidad y todo eso. Ya lo vamos a ver un día a la vez, ¿sí?
Muchísimas gracias, feliz vida y hasta la próxima semana.